¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver qué es el Front Controller. Bueno, como pueden ver en pantalla, es una arquitectura de diseño que comúnmente nosotros vamos a estar utilizando en nuestras aplicaciones web. Su objetivo principal es centralizar la gestión de las solicitudes de nuestro sitio web, lo que facilita la manipulación de la lógica de control, enrutamiento, gestión de vistas, etcétera, de nuestros proyectos. Esto se hace con la intención de mejorar la organización y la mantenibilidad de nuestras aplicaciones, porque de esta manera nosotros estaríamos evitando lo que es la duplicación de código, el código espagueti, y estaríamos permitiendo una mejor gestión o una gestión más eficiente de las solicitudes a nuestra aplicación. Bueno, puede parecer un poco engorroso todo este concepto, todo lo que les acabo de comentar, pero mejor vámonos al código donde las cosas se van a comprender mucho mejor. Bien, ya yo me he creado acá mi carpeta llamada Front Controller. Nosotros lo que vamos a hacer es crearnos una estructura básica para nuestro ejemplo del Front Controller. En un principio nos vamos a crear un archivo index.php. Este será nuestro único punto de entrada, es decir, los usuarios únicamente van a poder ingresar a nuestra aplicación a través de este archivo index. Ahora nosotros vamos a desarrollar nuestro patrón Front Controller, que por cierto es el patrón que utilizan la mayoría de los frameworks de PHP o los más conocidos, por lo menos lo que es CodeIgniter, lo que es Symfony, lo que es inclusive el mismo Laravel, utilizan este patrón Front Controller. Ellos lo que tienen es un único archivo como punto de acceso público y después, bueno, obviamente tienen ciertas capas de seguridad como las cookies, las sesiones y otro montón de cosas que veremos más adelante cuando empecemos a ver justamente esos frameworks. Bueno, ya tenemos entonces nuestro index.php. También nos vamos a crear dentro de la carpeta Front Controller otra carpetita llamada Controllers, que los controllers van a ser todos esos archivos en los que nosotros vamos a estar realizando toda la lógica de nuestra aplicación, es decir, toda conexión a base de datos, toda lógica que necesite hacer nuestra aplicación. Todos esos archivos los vamos a tener dentro de nuestra carpeta controller. Esos van a ser nuestros controladores. Y por último necesitamos unas vistas. Así que dentro de la carpeta Front Controller yo me voy a crear una vista que la podemos llamar Views. ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces tenemos un archivo index, una carpeta Views y una carpeta Controllers. Bueno, vamos a crear de una vez y por todas los archivos que contendrá nuestra carpeta controllers, que van a ser todos nuestros controladores. Esto va a ser una aplicación sumamente sencilla, así que vamos a crear únicamente tres archivos, uno de home, uno de contacto y uno de about. Así que primero vamos a crear el de home. Llamamos a nuestro archivo home seguido de la keyword o de la palabra controllers.php. ¿Qué pasa si ustedes no le colocan esta palabra controllers a los archivos? No va a pasar nada, no, va a seguir funcionando sin ningún problema, solo que no estaríamos utilizando el patrón de una manera correcta, ya que una convención del patrón Front Controller es que nosotros debemos llamar a nuestros archivos por su nombre, en este caso home, seguido de la palabra controllers. Bueno, en este caso en singular, le puse ahí la S innecesariamente. Ahora sí, guardamos. Perfecto, ahora vamos a crearnos nuestro archivito about. Entonces llamamos acá about controller.php. Y por último vamos a llamar a nuestro archivo contacto. Contact controller.php. Ahí tendríamos entonces nuestros tres controladores. Estos son los archivos que van a tener toda la lógica de nuestra aplicación. Sí, va a ser una aplicación extremadamente sencilla, pero estamos cumpliendo con la estructura. Bien, ahora lo único que nos falta es crear las vistas, porque necesitamos mostrarle al usuario cosas de nuestro sitio web. Así que acá, dentro de la carpeta Views, vamos a crearnos esos archivos de las vistas. El archivo de home. En este caso no hace falta que le coloquemos view, simplemente lo podemos llamar home.php. Vamos a hacer exactamente lo mismo con about.php. Y hacemos exactamente lo mismo con contacto. Contact.php. Listo, ahí tenemos entonces nuestras vistas que también están vacías. Y listo, de esta manera ya nosotros hemos creado nuestra estructura de nuestro proyecto utilizando el patrón Front Controller. ¿Por qué se dice que es un patrón Front Controller? Porque el único
punto de acceso que vamos a tener será nuestro index. Es decir, los usuarios no van a poder ingresar por ningún otro archivo a nuestra aplicación y sí o sí vamos a obligarlos a pasar por el index.php, que será el único acceso de nuestra aplicación. Vamos a arrancar entonces aquí con nuestro archivito index. Primero que nada vamos a crearnos una etiqueta PHP y bueno, aquí vamos a arrancar. Les comento que, por ejemplo, en los frameworks nosotros vamos a ver que el archivo index.php normalmente va a tener el sistema de autocargas de Vendor, de Composer. Pero en este ejemplo no vamos a estar utilizando ese sistema de autocargas porque eso se suele hacer porque allí en ese archivo de autoload que viene con la carpeta Vendor, nosotros solemos cargar todas las clases de nuestro sistema, de nuestra plataforma, de nuestro sitio web. Pero como nosotros no estamos trabajando con clases, porque aún no hemos visto programación orientada a objetos, entonces no lo vamos a hacer de esa manera. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar clases, vamos a utilizar funciones. De igual manera, esto también nosotros podríamos ser mucho más estricto y agregarle una capa de seguridad más o adicional también a nuestras aplicaciones. Se suele ingresar al archivo htaccess de nuestro servidor Apache y allí hacer una serie de reglas para, bueno, tener una capa más de seguridad básicamente. Pero no vamos a hacer nada de eso porque, bueno, en este caso vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo de nuestro patrón from controller. Bueno, entonces, como les decía, primero vamos a crearnos una función acá que será la encargada de ayudarnos a cargar todos nuestros controladores. Entonces la podemos llamar include controllers o controller, ¿sí? Entonces, esta función obviamente va a estar recibiendo un parámetro que será el nombre de nuestro controlador. Entonces podemos llamarlo controller name, por ejemplo, ese argumento. Que va a estar retornando, va a retornar justamente nuestro archivo controlador de manera dinámica. Es decir, cualquiera de los archivos que nosotros tenemos acá dentro de la carpeta controllers. Para ello, bueno, podemos llamar a la función que aprendimos también en el curso básico de PHP. Bueno, vamos a llamar a require mejor. Vamos a require once y acá nosotros podríamos llamar, vamos a acceder a esa carpeta controllers en plural, y vean que ahí tenemos todos los controladores, pero yo no puedo seleccionar los tres, tengo que seleccionar uno solo. Y el tema es que yo no puedo hardcodear directamente aquí un solo archivo, porque esto siempre entonces va a estar invocando a este archivo about. Yo no puedo hacer eso, entonces lo que debemos hacer es llamarlo de manera dinámica. Para llamarlo de manera dinámica podemos interpolar el valor que nos pasen por acá por el argumento al momento de invocar a nuestra función includeController y podemos interpolar ese valor aquí. Eso lo podemos hacer utilizando las llaves y llamando a esa variable o a ese parámetro en este caso que se llama controller name. Ahí está. Entonces, cuando se invoque a nuestra función includeController se le va a pasar un argumento y ese argumento vamos a interpolar ese valor a acá. Entonces entraríamos a la carpeta controllers, ¿sí? Agarraríamos el nombre o el valor que nos están enviando por el parámetro y lo unimos con PHP. Ya esto a medida que vayamos programando lo van a comprender mucho más, no se preocupen. Esto yo lo tengo así porque obviamente ya hice el ejercicio previamente y ya sé cómo va a funcionar. No es que esto se me está ocurriendo aquí de buenas a primeras, no, nada que ver. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es obtener la página a la que el usuario quiere acceder a través de la URL. Eso lo podemos hacer a través del método post o a través del método get. Yo voy a estar utilizando el método get para enviar de manera dinámica una variable con el valor de la página a donde quiere acceder el usuario. Cuando digo el valor de la página me refiero a si el usuario quiere ir al home, o si quiere ir a contactos, o si quiere ir a about. A eso me refiero. Entonces, para capturar cada uno de estos valores, yo lo voy a hacer a través de la URL utilizando la variable super global $get. Y ese valor lo voy a estar guardando en esta variable page, por ejemplo. Entonces aquí yo llamo a mi variable $get y le voy a decir que me cree justamente la variable page, que tendrá básicamente el valor de la página a la que el usuario quiere acceder, home, contact o about. Aquí utilizamos el operador de fusión y le decimos que si no nos pasa nada, entonces por defecto vamos a estar asignándole el valor de la raíz de nuestra página, que en este caso sería el home. Entonces esto lo que quiere decir es, mira, agarra el valor que venga aquí por la URL a través del método get en la variable page y asignáselo a la variable page. Y si no nos mandan nada, entonces con el operador de fusión lo que le estamos diciendo, entonces por defecto envíale este valorcito que es la barra, que es la raíz, a mi variable page. Básicamente eso. Bien, ahora vamos a definir un array con nuestras rutas, es decir, nuestras rutas son justamente estos tres.
Estas tres que tenemos acá, About, Contact y Home, ¿sí? Que son nuestras páginas básicamente. Entonces aquí podríamos crear un array que diga routes, va a ser igual a un array, y este array internamente va a tener la raíz, que será justamente Home. Entonces, cuando el usuario coloque una raíz, quiere decir que quiere ir a Home. Entonces aquí nosotros vamos a llamar al controlador de Home. Él será el encargado de toda la lógica que estará realizando nuestro archivo Home Controller. Recuerden que los controladores son los que van a tener la lógica pesada de nuestra aplicación. Bueno, debemos hacer exactamente lo mismo para About. Y About, en este caso vamos a llamar a About Controller. Estos nombres los estoy sacando justamente de acá, ¿sí? De acá, de los controladores que tenemos dentro de la carpeta Controllers. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo haces con la extensión? Bueno, ya vamos a ver, no se preocupen. Y por último, nos faltaría acá el contacto. Entonces aquí Contact sería Contact Controller. Listo, ahí tenemos. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestro array con todas nuestras rutas válidas. Lo siguiente que debemos hacer es ahora juntar lo que nos está mandando a través del método get el usuario a la página que quiere acceder con una de estas rutas que son las rutas válidas. Entonces, para matchar justamente lo que nos envía el usuario con alguna de las rutas que nosotros tenemos aquí establecidas, bueno, debemos hacer eso por acá. Vamos a crearnos aquí una variable que la vamos a llamar controller name, y esto va a ser igual a nuestro array de rutas, ¿sí? Que acabamos de definir, y en el índice le vamos a pasar como valor lo que nos envía el usuario aquí a través de la URL. Entonces eso lo estamos almacenando en nuestra variable page y lo vamos a pegar acá. Y por las dudas podríamos utilizar otra vez el operador de fusión y decirle que si no nos envía nada, entonces el nombre del controlador va a estar en null. O sea, si no consigue ninguna de estas rutas en base al valor que le estamos pasando con la variable page, entonces que el nombre del controlador va a ser null y se va a almacenar acá en nuestra variable controller name. Básicamente eso es lo que le estamos diciendo ahí. Bueno, perfecto, ya tenemos todos los datos. Ahora lo único que nos falta es decirle a nuestro sitio que va a ser cuando tengamos una ruta válida y cuando no tengamos una ruta válida. Eso lo podemos hacer con un if. Entonces aquí vamos a llamar al if else y decirle, mira, cuando tengamos una ruta válida, eso lo vamos a tener aquí en el controller name. Entonces vas a entrar por acá y aquí vamos a tener toda nuestra lógica. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a invocar a nuestra función includeController que creamos recién acá arriba. Sí, esta que estamos creando acá, que lo único que va a hacer es llamar a un controlador y decirle como argumento lo que tenemos almacenado en nuestra variable controller name, que estamos rescatando justamente acá, que es el nombre del controlador. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Ahora vean que yo de manera dinámica aquí le estoy asignando la extensión .php. Entonces si aquí el usuario me envía a través de la variable o a través del get, por ejemplo, about, entonces about tendríamos about controller. Eso quiere decir que si el usuario me mandó por aquí about, va a entrar en este índice, va a agarrar este valor about controller y se va a almacenar, eso es lo que le estamos diciendo básicamente aquí, y se va a almacenar en esta variable. Entonces aquí tendríamos about controller. Cuando nosotros entremos a este if, entonces vamos a llamar a nuestra función includeController, que le estamos pasando como parámetro about controller, por ejemplo, y cuando nosotros requiramos el archivo de controladores, aquí va a decir about controller y la extensión es .php. Básicamente eso es lo que estamos haciendo y entonces aquí incluiríamos ese archivo. Es así de sencillo. Bueno, ahora voy a crear una variable que por ahí les puede hacer un poquito de ruido, pero ya van a ver de qué se trata. Esta variable va a tener el valor de render. Esto va a ser una función que ya vamos a crear. Entonces, como va a ser una función que vamos a crear, vamos a verificar de una vez y por todas si esa función existe. Llamamos aquí un if else y llamamos a nuestra función action. Si esa función existe, entonces vamos a invocarla. ¿Cómo la invocamos? Llamando aquí a action con paréntesis. Eso es una función, pero aquí nosotros no estamos haciendo la verificación directamente de si la función existe o no. Aquí simplemente estamos llamando a la variable action y tiene este valor y esto va a dar true. Pero lo que nosotros queremos hacer es verificar si esa función existe. Esa función va a venir de los controladores. Aún no lo hemos creado, pero como aquí estamos incluyendo a los archivos de los controladores o puntualmente el archivo bien sea de about controller, contact controller o home controller, entonces eso es como si toda esa lógica que aún no hemos creado la tengamos acá y esos tres controladores van a tener una función que se llama render. Y ahora aquí yo lo que quiero es verificar si
esa función render existe. Y para eso, PHP me ofrece una función nativa que se llama function-exist. Ahí está. Y ahora aquí él va a verificar si esa función existe, si la función render existe. Entonces recuerden, le hago mucho hincapié por las dudas, recuerden que aquí nosotros estamos incluyendo el archivo controlador. Y en un momento vamos a crear esa función render dentro de estos archivos controladores, es decir, tanto acá, como acá, como acá. ¿Sí? Que serían estos tres controladores que están acá. Bueno, por eso les hago la aclaración por las dudas. Entonces, si existe, simplemente vamos a invocarla y ya vamos a ver qué es lo que va a hacer. Que por el nombre ya deben de tener una idea que básicamente vamos a llamar a las vistas. Pero no se me adelante que ya vamos a ir para allá. Y si no, entonces vamos a pasarle simplemente un HTTP, un 404 de que no existe. Entonces llamamos acá HTTP. Response code y le pasamos un 404 de que esa página no existe y le podemos pasar, claro que sí, un simple eco de que diga esa página no existe o página no encontrada. Y le ponemos una carita triste ahí. Vamos a llamar aquí al icono de la carita, así, ya está. Bien, perfecto. Y si no, o sea, si no hay un controlador válido, sino que viene en null, que en este caso no debería de darse, bueno, le podríamos responder lo mismo por las dudas. Ahí simplemente por buenas prácticas la estamos colocando y le decimos lo mismo. Mira, la página no se encontró. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí no está encontrando una ruta válida dentro de nuestro array de rutas válidas. Entonces le estamos pasando un null y si le estamos pasando un null es porque la página no existe, por eso le mandaríamos un 404. Listo, ahí quedaría entonces la lógica de nuestro index. Es así de sencillo. Ya esto, si yo lo pruebo, ya debería de funcionar. Si yo me vengo a mi navegador, voy a actualizar esto acá. Vean que ahí está el index. Dice página no encontrada. ¿Por qué me dice página no encontrada? Bueno, es muy sencillo. Si ustedes se ponen a analizar nuestra lógica acá, nos estamos yendo básicamente por default a la raíz, porque es lo que le estamos diciendo acá. Entonces está yendo al controlador home controller. Cuando llegamos a este punto, ¿sí? Nosotros le estamos diciendo entra al array rutas y como le estamos asignando por defecto esta raíz, él está asignando el valor home controller. Entonces aquí todo esto se transforma en home controller, que se lo pasamos a nuestra variable. Perfecto, entonces aquí tenemos home controller. Aquí invocamos a nuestra función con home controller como parámetro. Entonces esa función lo que va a hacer es traerse al archivo home controller, que es este archivo que como pueden ver está vacío. Entonces ese archivo está acá. A esta altura tenemos ese archivo. Declaramos acá nuestra función action y con el valor de render. Y preguntamos, mira, ¿existe la función render? A través de esta función nativa de PHP, que lo que hace es verificar si una función existe o no, le pasamos el argumento de action que tiene el valor de render y pregunta, ¿existe esa función? Y bueno, evidentemente no existe, aunque estemos invocando a nuestro archivo, no existe, porque si ustedes se dan cuenta, nuestro archivo está vacío. Por ende, esto no se cumple y no entra aquí a nuestro if y no invoca ninguna función action. Por ende, se viene para el else. Y el else viene y nos dice un 404, página no encontrada. Si no me creen, vamos a agregarle aquí unos puntitos, guardamos cambios, nos vamos de vuelta a nuestro navegador, vamos a actualizar y aquí tenemos, ¿ven? Que ese es el else que estamos viendo justamente ahora. Perfecto. Bueno, ya que tenemos listo nuestro index, yo les voy a utilizar la magia de la edición para dejarle una serie de comentarios. Bueno, listo. Entonces aquí tendremos todos los comentarios de este archivito index. Bien, vámonos entonces a nuestro controlador home. Y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra etiqueta PHP, quitamos todo esto. Y aquí les hago una pequeña aclaración. No vamos a hacer aquí, a ver, nosotros deberíamos en el patrón front controller, en una aplicación real, en un framework y demás, nosotros aquí nos conectaríamos a una base de datos. No necesariamente podemos utilizar un framework y no necesariamente necesitamos ir a una base de datos. Podemos hacer lo mismo que vamos a hacer ahora, un simple render de una vista. Pero normalmente aquí nosotros vamos a tener la lógica dura, una conexión a la base de datos, una operación X, una lógica X que necesite nuestra aplicación en este controlador o en cada uno de los controladores que necesitemos. Para este ejemplo vamos a hacer algo sumamente sencillo que va a ser simplemente un render con un texto. Entonces aquí vamos a primero llamar a nuestra función render. Llamamos aquí a nuestra función render. La función render que está esperando nuestro index que le explicaba hace un ratito. Y aquí simplemente vamos a llamar a un include once, en este caso de las vistas de nuestro controlador, de nuestra carpeta vista, perdón. Entonces llamamos a views. Y dentro de views, bueno, esto tiene que ir entre comillas, perfecto. Y dentro de views vamos a llamar al archivo home.php. Listo, es así de sencillo. Ahora vean esto, si yo vengo por acá y escribo un simple echo, bueno, con la etiqueta PHP correspondiente,
perfecto. Y aquí colocamos hola, siempre hola, guardamos cambios, nos vamos al navegador, y aquí actualizo, vean que ahí me dice hola, que básicamente es este hola que está acá. Es decir, todo está funcionando sin ningún problema. Nos venimos al controlador de home nuevamente y vamos a terminar. No vamos a dejarlo así, podríamos dejarlo así y ya está funcionando, ¿no? Pero vamos a ponerle un adornito más. Entonces vamos aquí a crearnos otra función. Lo podríamos hacer directamente arriba, ¿no? Pero como para que este controlador tenga alguito más de código. Entonces aquí vamos a crearnos otra función que se llame getHome, por ejemplo. Y este getHome lo único que va a hacer es tener una variable que la podemos llamar home tranquilamente y va a tener un loren ixum. Así que llamamos acá un loren y llamamos a otro loren por acá. Loren por acá, perfecto. Entonces esto tiene que ir entre comillas, y acá arriba también tiene que llevar su respectiva comilla. Listo, y tenemos esa variable home entonces que lo único que tienes es ese loren. ¿Y qué va a ser mi función? Adivinaron, retornar ese home, esa variable que tiene todo ese loren. Y bueno, sí, también adivinaron. Ahora lo que vamos a hacer es invocar a mi función getHome, ¿sí? Para obtener todo ese texto acá arriba dentro de mi función render. Así que nosotros aquí invocamos a nuestra función getHome. Pero como nosotros estamos llamando aquí a una vista, nosotros podríamos pasarle esta información, lo que nos está retornando esta función, se la podríamos pasar a nuestra vista. Y esto es una práctica muy común, pero demasiado, extremadamente común cuando trabajamos con frameworks. Nosotros en el controlador podemos pasarle datos a nuestras vistas, a nuestras plantillas. En este caso, si están trabajando con Laravel, serían las plantillas Blade, o si están trabajando con Symfony, serían las plantillas .twig. Bueno, esta práctica es muy común en ello y vamos a hacer algo similar. Yo aquí me podría crear una variable home, ¿sí? Que es como lo haríamos en cualquiera de esos frameworks. Y ya, así de sencillo, lo que estaría haciendo es, bueno, esta variable home va a tener todo esto que está retornando mi función getHome y se la estamos pasando a nuestro front o a nuestra vista home.php. ¿Qué, digamos, facilidad o ventaja tiene esto? Que si nosotros estamos trabajando con arrays o con lo que sea, ya yo me puedo venir a mi vista de home y yo acá puedo tranquilamente ya, vamos a eliminar esto, eliminamos todo esto, vamos a crear una estructura HTML y acá vamos a llamar al title como corresponde, que es home, y al igual que acá, vamos a hacerle un h1 que diga home, y acá abajo ya yo podría tranquilamente llamar a mi variable home que me está enviando el backend, en este caso, ¿sí? O mi controlador en este caso, que sería mi controlador home controller. Me está enviando esta variable home y es la que yo estoy aquí llamando. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden, esto es como si nosotros copiáramos este código y lo pegáramos acá. Entonces, como estamos incluyendo la vista, es como si acá abajo nosotros estaríamos llamando a nuestra variable home, ¿sí? Es exactamente lo mismo lo que estamos haciendo aquí. Es exactamente lo mismo. ¿Ven? Entonces, ahora si yo me vengo al navegador, voy a actualizar. Aquí tenemos nuestro home con nuestro loren ixum. Así de sencillo. Y vean que seguimos, vean la URL. Vean la URL. Seguimos en la raíz. ¿Ven? Entonces, en ningún momento entramos a la carpeta controllers y al archivo homecontroller.php y mucho menos a la carpeta views, a el archivo home.php, sino que desde el punto inicial o único punto de entrada que tiene nuestra aplicación, que es el index, estamos accediendo en este caso al home. Bueno, listo, ya tenemos básicamente el ejemplo ya prácticamente hecho, porque lo único que falta es hacer lo correspondiente para el about y para el contact, que básicamente es lo mismo. Si quieren pausar el video y tratan de hacerlo, pero básicamente es un copy y pega. Vamos a arrancar con el about. Entonces acá yo voy a llamar a mi PHP, en este caso es PHP, voy a llamar el snippet que tenemos. Y aquí vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de vuelta, ya que estamos practicando. Llamamos de vuelta a nuestra función render, que llamamos hace ratito, abrimos llaves y aquí vamos a llamar a nuestro include para include 11, ¿sí? Y en este caso vamos a incluir el archivo de about que está dentro de la carpeta de vistas, ¿sí? Y dentro de vistas está justamente about.php. Y acá abajo vamos a crearnos una función que se llame getAbout. Muy creativo los nombres, ¿no? Bueno, aquí tenemos getAbout y getAbout va a tener, bueno, un loren también. Vamos a colocarle este loren. Vamos a copiarlo así y ahorita le cambiamos el nombre. Pácata,
perfecto. Y aquí es about. Bueno, típico return, acá, return. Vamos a poner ese Loren un poquito diferente. Aquí vamos a llamar a about. Y a este Loren le vamos a agregar una carita al principio como para que vean cuál es la diferencia entre uno y otro. No sé, esta que está acá. Así. Y acá arriba llamamos a esa función getAbout. Pero acá getAbout. Ahí está. Y vamos a guardarla en una variable llamada about. ¿Para qué? Para enviársela al from. Y que el from lo pueda manipular. Listo. Entonces me vengo ahora al from. Y acá en el from me creo mi respectiva estructura. Acá vamos a cambiar esto para about. Acá también colocamos un about. Y luego aquí vamos a colocar lo que tenemos en nuestra variable about. $about. Listo, guardamos cambio y ahí tenemos. Si yo me vengo ahora a mi navegador, vean que el home va a seguir funcionando. Y si ahora yo le paso por el método get mi variable page, vamos a llamar acá a page. Esto va a ser igual a about. Le doy enter y aquí tenemos a about. Listo, está funcionando. Así de sencillo, ¿ven? Claro, esto obviamente debería de tener un link o un formulario, algo que le mandemos por la URL este valor y no poner al usuario obviamente a hacer esto porque está súper mal eso. Pero como esto es algo con fines educativos para justamente comprender el patrón from controller, no hace falta hacer un proyecto tan completo. Ya en el próximo video, que será el último video que vamos a ver de esta línea, o por lo menos el último por ahora, de esta línea de PHP intermedio, ahí sí vamos a hacer un proyecto completo donde, bueno, ya veremos ya. Pero por ahora, bueno, ahí tenemos nuestro about. Si yo le quito esto, vamos a regresarnos entonces a la raíz y sigue funcionando. Bien, ya podríamos entonces empezar a hacer el último controlador, que en este caso sería el controlador de controllers. Vean, si yo me vengo por acá, vamos a hacer lo que hicimos ahorita. Le pasamos como argumento page, pero no about, sino controller. Contact. Vean que me dice que la página no encontrada. ¿Por qué? Bueno, por lo que veíamos hace ratito. Él está entrando por acá y se está dando cuenta que esta función no existe. Entonces, como esta función no existe en el controlador contact, entonces vean que el controlador contact está vacío. Entonces, bueno, entra por el else y nos dice página no encontrada. Bueno, entonces vamos a crear justamente esa lógica. Nos venimos por acá. De hecho, ¿saben qué? Como ya hicimos dos, yo lo que voy a hacer es un copy y pega y voy a cambiar los nombres. Copio esto. Me lo pego acá. Va a seguir siendo una función render. Ya con esto no nos va a tirar ese página no encontrada porque la función ya existe. Y acá vamos a cambiar estas cositas. Como por ejemplo esto y esto. Aquí sería contact. Acá ya no sería about y acá tampoco. Así que vamos a eliminar esto. Y colocamos contact. Guardamos cambios. Y creo que está todo bien. Pero ¿saben qué? Vamos a cambiar esto. No le vamos a pasar esto así. Vamos a pasarle un array con usuarios, ¿sí? Para que vean también que nosotros podemos renderizar cualquier tipo de datos en el front, enviándoselo desde un controlador. Entonces acá vamos a crearnos un array. Listo, ahí tenemos entonces este array con estos dos usuarios. Tiene dos índices, el índice name y el índice email. Y tiene dos usuarios, usuario 1 y usuario 2. Nada creativo, no, yo. No importa. Ahora, ya tenemos este array que lo estamos enviando justamente acá a nuestro front. Ahora nos vamos a ir a nuestro front, que lo tenemos justamente por acá. Y vamos a crearnos acá nuestra respectiva estructura de HTML. Y aquí vamos a llamar a contact. Perfecto. Y acá abajo vamos a hacer algo un poquito distinto. Aquí llamamos un H1, llamamos contact. Y vamos a hacer algo distinto. A mí no me gusta trabajar con las tablas, pero para este caso vamos a agregarle un border acá. Un border 1, no importa, para que se vea nada más, es lo único que necesito. Pero aquí vamos a llamar nuestra TR y vamos a llamar a nuestros encabezados. Dijimos que era nombre e email. Entonces aquí llamamos a nombre, primer TH, y en el segundo TH llamamos a email. Email. Así. Perfecto. Ahora vamos a imprimir nuestro array. Nos salimos entonces de nuestros encabezados. Llamamos a otra fila para imprimir nuestra data. Y aquí llamamos a PHP. Vamos a colocar todo esto en una sola línea. Y llamamos a nuestro método for each. ¿Qué vamos a estar recorriendo nosotros? Bueno, aquí es dos puntos. Porque vamos a utilizar el end for each. Vamos a recorrer justamente lo que nos está mandando el controlador, que se llama contacts. Contact, o ¿cómo le pusimos? Controller, contact. Le pusimos contact. Pero vamos a decirle en realidad contactos, porque son varios contactos. Entonces, para recorrer, así recorremos el for each con más sentido. ¿Sí? Son varios contactos.
Y en cada vuelta vamos a guardar contacto en singular. Listo. Perfecto. Ahora aquí vamos a llamar a un tr e internamente los td que van a tener toda nuestra data. Y en este caso vamos a llamar a nuestra sintaxis y llamamos a lo que tenemos en contact en el índice name y en el índice email. Entonces copio esto, lo copio y lo pego por acá. Y acá sería email. Listo, cierro entonces mi tr y por acá cierro mi for each. Entonces acá llamo a mi PHP. Vamos a colocar todo esto en una sola línea. Y digo en for each. Perfecto, punto y coma. Guardo cambios y esto ya está listo. Debería de funcionar. Voy a venir a mi navegador. Vamos a revisar todo el principio. Si nos venimos a... porque está en contact. Si actualizo ya va a funcionar. Pero primero quiero ver. La raíz está funcionando. Perfecto. Vamos ahora a About, está funcionando. Y por último, Contact, que es el que acabamos de crear. Actualizo y ahí tenemos Contact. Tenemos un nombre y un email. Y estamos recorriendo nuestro for each. Así de sencillito, entonces, es nuestro ejercicio del día de hoy. Bueno, resumen. Vamos a hacer un resumen rápidamente. Nos creamos acá nuestro archivo index, que será nuestro único punto de entrada. ¿Sí? Nuestro único punto de entrada a nuestra aplicación. Declaramos esta función que nos va a ayudar a identificar los controladores. Entonces incluimos la carpeta controlador y de manera dinámica llamamos al controlador correspondiente. Bien, después a través de la URL lo que estamos haciendo es obteniendo justamente los datos o el valor que nos envía acá el usuario a través de la URL. Dependiendo de lo que nos envíe, nosotros ese valor lo estamos almacenando en nuestra variable page. Y si no nos envía nada por default, entonces le vamos a asignar el valor de la raíz. Declaramos un array con todas nuestras rutas que van a ser la de la raíz, el about y el contacto. Cada una de ellas va a tener como valor su controlador correspondiente, como estamos viendo acá. Después simplemente estamos haciendo una verificación de las rutas que nosotros tenemos con el valor que nos envía el usuario y ese valor al final de la ruta que nos dé como resultado lo estamos almacenando en nuestra variable controller name. Estamos diciendo, bueno, si no nos envía nada por acá, es decir, que no caiga aquí por default en raíz y que el usuario no coloque about ni contact, entonces el valor de nuestra variable va a ser null. Eso con el operador de fusión. Perfecto. Luego hacemos una verificación. Bueno, agarra el valor que tiene nuestra variable controller name con el nombre del controlador y vamos a invocar a nuestra función includeController. Le vamos a pasar como argumento el nombre del controlador, que esto lo que va a hacer es, como pueden ver acá, dependiendo de lo que nos envíe como argumento, llamar a about, contacto o home. ¿Sí? Entonces, en ese caso se va a cargar toda esa lógica justamente acá. ¿Sí? Se va a cargar toda esa lógica acá. Y cada uno de esos controladores tiene una función llamada render. Y nosotros le preguntamos, mira, si existe la función render, entonces invócala. Pero si esa función no existe, entonces envía un 404. Bien. Y si nuestra variable controller name está en null, ¿sí? Porque se lo estamos diciendo acá, entonces también le mandamos un 404. Genial. Hasta ahí nuestro index. Ahora, ¿qué hace nuestra función acá? Nuestra función render que tiene todos nuestros controladores. Bueno, voy a explicar este nada más porque, bueno, como vieron ya es el mismo para todos los controladores. Lo que tiene es justamente la función render, que esta función render se autoejecuta acá, ¿sí? Bueno, se autoejecuta, no, la estamos ejecutando justamente acá. Y esto lo que hace es una variable con toda la data. En este caso la data es este simple Loren, ese texto que está ahí, y se la estamos mandando al front o a la vista a través de la variable home. Y estamos incluyendo justamente la vista. Aquí a esta altura estamos incluyendo la vista. Esta función getHome lo único que hace es eso, es retornar este texto que tenemos acá, que lo pudimos haber hecho acá, pero bueno, para hacer el controlador un poco más interesante, lo separamos en dos funciones. Entonces, ¿qué tiene mi vista home? Bueno, nos vamos a home. Home tiene un simple HTML con un H1 y está imprimiendo lo que tiene la variable home. ¿Listo? Ya está. Entonces, toda esta lógica es como si nosotros la estuviésemos colocando acá. De esa manera nosotros nos aseguramos de que, por ejemplo, ¿dónde estamos parados ahora? Estamos parados aquí en contact. Entonces vean que la ruta es simplemente la raíz y le estamos enviando a través de la variable page el valor de contact. Eso nos permite a nosotros utilizar esta estructura from controller, nos está permitiendo a nosotros que vean que estamos en la vista de contacto, ¿verdad? Entonces vean que contacto está dentro de views. Quiere decir que si yo me vengo a mi URL,
Vamos a tratar de ingresar así manualmente, ¿sí? Entonces yo estoy aquí en la raíz, luego entro a Views y luego en Views voy a tratar de entrar a mi archivo contact.php, aunque esto el usuario no debería de conocerlo porque la estructura de su proyecto es privada, está en un servidor de backend que no deberían de tener acceso los usuarios. Pero bueno, suponiendo que el usuario, qué sé yo, es un empleado de allí, conoce la estructura del proyecto y quiso entrar así directamente, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo eso, que no pasa, porque si el ex trabajador o el ex empleado sabe eso, también debe saber que esto no va a funcionar. Pero bueno, vamos a poner ese hipotético escenario. Si yo trato de hacer eso, le doy Enter y vean lo que sucede. Vean que no se está imprimiendo ninguna data. Se trata de imprimir la tabla en este caso, pero no se imprime ninguna data. Y me está diciendo que la variable contacts está indefinida. Es decir, la data sensible en tal caso no se está mostrando. ¿Por qué? Porque está indefinida, porque no pasó, no se está ajustando a las reglas que nosotros, a las reglas del patrón que nosotros hicimos, en el sentido de que no está pasando por un lugar en donde se le asignan los valores a nuestra variable contacto. Entonces, cuando trata de recorrer ese for each, no lo consigue y también nos tira un error. Y se trata de renderizar esto que es HTML. Esta tablita es HTML y no estamos mostrando nada sensible. Los datos sensibles vienen de la variable contacto, que es nuestro backend. Y en este caso está protegido porque no está definido. Porque, bueno, si ustedes recuerdan la lógica, si nosotros unimos a nuestro controlador, vean que el home controller es el que se encarga de invocar justamente a la función getHome, que es el que tiene la data. Bueno, aquí estoy en home. En este caso estamos hablando de contact. Pero vean que nuestro controlador contact es el que tiene la data, ¿sí? Y la data es invocada dentro de la función render, que está dentro de mi controlador. Pero como yo estoy ingresando directamente a la vista, entonces me estoy saltando la invocación justamente de esta función y también me estoy saltando la invocación de mi función render. Entonces esto se está yendo directamente a contacto y cuando contacto trata de hacer esto, bueno, sí, te voy a imprimir la tabla, perfecto, porque esto es HTML, pero no sé de qué cuerno me estás hablando acá. Esta variable contact no sé qué es. Y de esa manera nosotros obligamos a los usuarios a que sí o sí entren por el único punto de acceso para que todo funcione bien, que en este caso sería la raíz, ¿sí? Entonces acá nosotros podríamos ahora, sí, a través de la variable page, enviándosela por la URL, sí, ahora sí va a comprender porque así está estructurada mi lógica, toda la vueltita de una manera correcta, porque así lo estructuramos con el patrón fromController. Desde el from me vas a enviar entonces esta variable que tiene el valor de contact y cuando sea así, entonces me voy a ir a mi controlador va a tener toda la lógica, va a traerse los datos y se lo va a enviar al from y el from después va a pintar esta vista que estamos viendo con los datos correspondientes. Así es como funciona. Obviamente esto, como les decía al principio, puede tener muchas otras capas de seguridad, como sesiones, caché, inclusive el htaccess de Apache, etc. Pero no hemos llegado todavía allí. Y cuando hagamos programación orientada a objetos, ya esto ni siquiera va a hacer falta, ¿sí? Este tema de la modularización y el front controller no va a hacer falta, porque ya con nuestras clases vamos a estar llamando al sistema de autocarga de Blender. Bueno, gente, eso ha sido todo el video del día de hoy. Si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan, ya que de esa manera me estarían apoyando muchísimo a seguir creciendo en esta comunidad de YouTube. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en el último video. Bye.